Ya Buenas estamos noches en vivo. amigos, buenas noches, buenos días en otros lugares del mundo por ahí. Pues damos la bienvenida al panel y en esta ocasión nos acompaña eh, una persona muy especial que nos visita por primera vez. Ella es de Argentina y pues bueno, con esto iniciamos el programa número, no sé qué número sea, pero ya estamos otra vez aquí, que es miércoles. Este día yo creo que es inusual para las transmisiones de los otros seres. Y bueno, te dejo ahora sí que te dejo la palabra, Tommy, para que comencemos esta padrísima entrevista. ¿Qué tal? Muy buenas noches, al grupo de Misterios e Historia Oculta, al grupo de los misterios de los otros seres, pero en especial al grupo Los Otros Seres. Y esta vez traemos, así como últimamente, pues nos hemos esforzado. La semana pasada, se dio una conferencia padrísima con Juanito Juan, la antepasada con Sixto Pax Wells, les mandamos un afectuoso saludo. Y esta vez, pues no nos vamos a quedar atrás, porque la verdad que tenemos una invitada así de lujo, de la mera Argentina, una persona que, en mi opinión, es una de las grandes oradoras. La he visto y de verdad que tiene un conocimiento muy impresionante, ¿no? Y en mi concepto la considero una de las personas más serias en el fenómeno, tanto ufológico como todo lo relacionado con esta gran temática complicada. O sea, hablar desde la ciencia nunca es fácil, siempre es complicado. Y pues le damos las gracias y la bienvenida a la gran investigadora Andrea Simondini. Un honor, un placer tenerla aquí con nosotros. Buenas noches. Bravo. Nos visita desde Muchas Argentina. gracias por la Bienvenido. recepción y la paciencia, sobre todo. Claro. Pero la verdad que estoy muy contenta de poder participar con ustedes y intercambiar un poco sobre estos temas tan apasionantes y tan demandantes hoy en día, ¿no? Por la actualidad que generan. Claro, y más, pues bueno, con todo la polémica que ha causado de hace unos meses, yo creo que desde siempre, pero pues no habían aceptado oficialmente en algunos lugares, algunos medios, y como prácticamente se basa muchas veces en la ideología, en conceptos, y más que nada en el gobierno de los Estados Unidos, pues bueno, hoy en día pues ya no es un secreto a voces, ya esto es oficial. Y pues bueno, no sé si quiera comenzar con algo, Andrea. Sí, yo creo que estamos viviendo un momento realmente extraordinario con estos fenómenos, a partir del reconocimiento. Yo siempre hago esta salvedad, ¿no? Hoy lo que impacta y genera agenda internacional es lo que pasa siempre a partir de los países centrales, como Estados Unidos, Rusia, China, generan agenda y en estos temas lo están haciendo con mucho impacto, fundamentalmente por lo que emana de Estados Unidos, pero siempre me gusta rescatar los trabajos que se vienen haciendo en gran parte de América Latina, en América del Sur, en Centroamérica, porque acá tenemos mucha casuística, pero también muchas investigaciones oficiales. Yo siempre pongo de ejemplo la CRIDOMNI de Uruguay, que va a cumplir 42, 43 años en este año ya cumplió, y es una de las comisiones, si no hoy la más antigua del planeta. Y también la investigación oficial en Chile, que hoy ha retrocedido un poco porque le han cambiado el estatus jurídico a la organización oficial, pero sigue existiendo, o las desclasificaciones masivas en Brasil, que nos ha llevado a nosotros incluso a tomarlos de modelos a todos ellos en Argentina. Pero sin embargo, a pesar de todo esto y tantos años de investigaciones y de puesta en valor de las investigaciones oficiales y las desclasificaciones, solo repercutió ahora con mucha fuerza a partir de las declaraciones que hacen oficiales de inteligencia de la Armada Americana en el Senado de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, en el Pentágono, la formación de comisiones, declaraciones increíbles que nunca pensábamos que íbamos a escuchar, y fundamentalmente la frutilla del postre cuando la NASA
salió a afirmar que no solo tenía un panel de 16 científicos que iban a investigar los UAP, sino que están por, en estos días, presentar el primer informe sobre estos eventos. Así que estas cosas nunca pensamos escucharlas y ha generado un gran impacto en todo el mundo, ¿no? Así es. Tommy, creo que se cicló mi amigo. Ahí estás. Perdón, es que estaba compartiendo, y bueno, o sea, muy interesante lo que está usted comentando. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta algunos aspectos que digo, o sea, nuestro léxico nos ha dado parte como para ir renovando y parte connotativa, es decir, las palabras que de antaño que eran muy repetitivas o que tenían un significado como tal en la postura de las personas para interpretar o tratar de acercarse a este fenómeno tan interesante, pues de alguna forma ya también se van formando con una parte totalmente nueva, ¿no? O sea, es decir, este fenómeno siempre ha sido complejo, complicado, difícil de entender, ¿no? O sea, hay grupos de poder que eso es lo que también lleva una parte muy difícil de comprender. Por ejemplo, ¿no? O sea, mucho se ha especulado sobre la postura de los famosos hombres de negro, pero en realidad representan un grupo de poder, ¿no? Y estos a su vez, o sea, sí manifiestan ese sentido tan delicado de la postura para intimidar a las personas, pero aclaro, esto es por un grupo de poder, porque de alguna forma ellos tienen esa facilidad. No es cualquier persona, o sea, de que por desgracia que llegan a la vida de uno, y entonces no nada más es imponer la presencia o el léxico, decir, pues ya no publiques, ya no digas, sino más bien, o sea, está representado por lo que estoy comentando y pues muy interesante, ¿no? O sea, porque pocas veces se ha escuchado esto que estoy comentando, o sea, sobre todo del léxico del poder, ¿no? O sea, eh, ¿quién lo ejerce? ¿Por qué lo ejerce? ¿Cuál es la presión? O sea, si lo analizamos un poquito desde una postura analítica, pues nos vamos a dar cuenta que sí es un tema muy interesante, ¿no? O sea, pasando un poquito lo que es el Congreso de los norteamericanos, que bueno, o sea, el marcador discursivo, por mencionarlo de alguna forma, donde ellos, o sea, entre comillas, dan a denotar que esto ya es oficial cuando en realidad, o sea, oficiales por los grandes investigadores como nuestra excelente anfitriona Andrea Simoldini, que ha hecho trabajo de campo, ¿no? O sea, y no por restarle mérito a lo que se dijo en el Congreso, sino más bien aportar el gran conocimiento que hacen otras personas que de alguna forma han comprometido su reputación, su parte social, la parte, cómo van a ser vistos, cómo van a ser interpretados. Eso también cuenta mucho, no nada más lo que se ha comentado desde una postura política, ¿no? Porque si lo analizamos desde esa perspectiva, por supuesto que es el emblema que están representando los norteamericanos. Sin embargo, o sea, si lo analizamos un poquito más a fondo, es un lenguaje ya manipulado, ¿no? O sea, donde, o sea, sabemos de antemano, o sea, no te permiten comentar lo que tú quieres, ni lo que has investigado, ni a dónde has llegado, ni cómo lo hiciste. Eso no te lo permiten. Te permiten nada más ciertos contextos donde tú puedes informar bajo restricciones. Hacer lo demás siempre es complicado, no es cualquier cosa, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, yo sí analicé un poquito lo que decía eh, el personaje que dio esa parte, y por supuesto que su lenguaje corporal quiere decir muchísimo, ¿no? O sea, ahí, o sea, bueno, yo sí sé decodificar esa parte del lenguaje corporal, ¿no? Y entonces ahí me doy cuenta que el señor no iba a decir más de lo que estaba comentando. También no deja de sorprenderme, o sea, la postura de la juez, ¿sí? Porque, o sea, podemos decir infinidad de cosas, pero las microexpresiones que hace nuestro lenguaje facial, pues es sorprendente que aunque uno lo quiera decir desde una postura,
pero pues el lenguaje corporal va a decir totalmente otra cosa, ¿no? Las palabras normalmente sirven como para que uno vaya haciendo campo de investigación, haciéndote preguntas. Dijera el famoso Michel Foucault, si quieres saber exactamente más, pues básate a lo no dicho, ¿no? Y es exactamente lo que uno trata de estar investigando aquí, o sea, haciendo análisis, que es complejísimo todo esto, o sea, muy apasionante. ¿Y o sea, qué le ha dejado esta postura de los norteamericanos a nuestra anfitriona? Me gustaría hacerle esa pregunta. Bueno, en principio creo que lo que hace David Grange, que es este oficial de inteligencia, recordemos que él fue el segundo jefe de la UAP Task Force, que es esa comisión que cuando el expresidente Trump deja como esa bomba de tiempo, ¿no? Donde firma ese decreto que obliga a las agencias de seguridad y de defensa informar al Congreso y al Pentágono sobre lo investigado de los UAP. Una de las cosas que inmediatamente sucede con el presidente Biden ya incorporado es la formación de la UAP Task Force, que tenía como obligación investigar eso, justamente esos mandatos. Él descubre en esa área de investigación como subjefe, en el cual tenía credenciales para acceder a programas negros, donde constata la existencia de ovnis recuperados de origen no humano, y esto es lo que declara, y también de componentes biológicos. Pero previamente hicieron la presentación en el 2020 de un informe de 144 casos que realmente nos impactó a todos, algunos de más, algunos de menos, en donde se reconocen que de esos 144 casos, uno tenía una explicación como globo meteorológico, y 38 de los 143 restantes, aplicando todos los argumentos más exigentes de la ciencia, no podían ser explicados. Ahí asoma una escala absolutamente importante que hoy lo aplicamos muchos equipos de investigación en el mundo, que es la escala de observables, donde son más de 15, pero quizá los que repercuten con más fuerza, porque habla de tecnología extraordinaria, no replicable en eventos de desarrollo siquiera terrestres o convencionales, de velocidad hipersónica, que hablan arriba de 30.000, 40.000 kilómetros por hora, o lo que habla de la aerodinámica, donde son eventos que no presentan alas, ni hélices, ni sistemas de propulsión reconocibles, el vuelo antigravedad, que venir a esas velocidades inauditas, cambiar, pararse a punto cero, cambiar abruptamente la dirección, y para mí el más contundente, que es el que nos pone de cara muchas veces en las investigaciones de terreno a los investigadores en distintas partes del mundo, y que es en base a lo que relatan los testigos, los eventos transmedios, esa capacidad del fenómeno de volar en nuestra atmósfera, salirse y reingresar de ella por cualquier lugar y meterse debajo del agua. Ese cambio de medio hace preponderante otro campo de estudio, que es el de los materiales, metamateriales, recuperados de estos supuestos eventos aéreos inusuales, donde adentrado ya en la parte más importante del análisis de laboratorio, a través de estudios isotópicos, nos arrojan resultados increíbles a partir del reconocimiento de isótopos no reconocidos en escala periódica de los elementos. Entonces, estamos hablando de ya muchos elementos de fuerza, y que realmente, en mi opinión, humilde y lejana a los poderes centrales, pone en un plano secundario el origen del fenómeno, si es extraterrestre, los rusos, los chinos, los americanos, y que lo que en realidad genera el mayor interés, y por eso hay tanta gente de la defensa, de la inteligencia, diciendo de todo, con respaldo de alta tecnología de registro en sensores, y a su vez con la necesidad de tratar de replicar muchas de esas condiciones extraordinarias tecnológicas, que tiene que ver con justamente eso, digamos, la réplica de esos materiales, de esa tecnología, generaría supremacía en las naciones que las poseen, y por supuesto en los desarrollistas privados, una herramienta increíble por sobre el resto de la competencia, por lo cual creo que la tecnología superó la condición tabú del fenómeno,
Y eso es lo que a mí me replica todo lo que vamos conociendo semana a semana, si se quiere, ¿no? Partiendo de los metametales, lo que comentaba, ¿dónde fue donde llegaron a esa conclusión de que este elemento o estos elementos se encontraron? Eh, ¿Basado en qué evidencia pudieron llegar a esa conclusión? Bueno, nosotros incluso los tenemos en exhibición en el museo. Nosotros hace ya 20 años que venimos estudiando materiales de eventos asociados a este tipo de fenómenos aéreos inusuales en Sudamérica, en Argentina, y hemos accedido a materiales y uno de ellos, tenemos varios, digamos, hay dos que concentran nuestro mayor interés hoy en día. Uno es un evento de Uruguay, conocida como la pieza de Tacuarembó, un evento de marzo de 1973, donde el dueño de un campo vio un plato volador, así lo definió, vio la explosión que hizo ese ovni, dejó fragmentos por doquier, generando un gran cráter, y ahí accedimos a la pieza que los primeros estudios que se hicieron fueron con revisión de pares, estudios metalográficos, y arrojó una condición extraordinaria. La calidad y la base de la aleación es el aluminio con una pureza que excede el 96%. Y esto ya en principio nos habla de que no hay posibilidad de recrear ese aluminio en ningún laboratorio de la Tierra. Y hoy lo tenemos ese elemento a espera, en lista de espera, para hacer estudios isotópicos en Silicon Valley, que es donde hacemos los estudios en el laboratorio de Gary Nolan, que es un microbiólogo, de hecho estuvo nominado al premio Nobel, y junto a Jacques Vallée, que trabajan en conjunto sobre el estudio isotópico de materiales, son los que han hecho el estudio de la otra pieza, que es el caso de Ubatuba, un evento de 1957 en Brasil, donde nosotros obtuvimos, y somos la única fuente que ingresó, dos tipos de muestras de distintas fuentes del caso, donde una es originaria del principal investigador del caso, Lago Fonte. Ahí, para que la gente sepa, el caso Ubatuba habla de un ovni, también descrito por los pescadores como un plato volador, un evento diurno, que vuela muy al ras del agua. Ese objeto da un panzazo en el agua, se eleva, explota y cae en el océano, fragmentando restos en muchos lugares. Los pescadores se han hecho de muchos de esos fragmentos, y además los testigos señalan que la Armada Americana recuperó ese objeto hundido, y nosotros obtuvimos muestras de un segundo testigo que nos proveyó material a granel, y convocamos a Jacques Vallée, que es un astrofísico muy reconocido, que en conjunto con Gary Nolan son los que hacen los estudios, y ellos ingresaron nuevamente fuentes. Esos originariamente en el 57 ya Olago Fonte le había hecho estudios isotópicos en la Dirección de Minería de Brasil, en la Universidad de Brasilia, envió muestras a Estados Unidos, al MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En todos los casos arrojó que tenía un isótopo de magnesio no reconocido en la Tierra, y nosotros con tecnología novedosa volvimos a hacer estudios en ese laboratorio y arrojó lo mismo. Esos estudios hoy, el de Vallée Nolan, están en un comité arbitral a revisión de pares, y de coincidir con los estudios de ellos, se estaría publicando en una revista científica. Y este sería el paso más importante, porque de hacerlo estaríamos ante la proclamación de un elemento que es artificial e inteligente, que fue desarrollado fuera de la Tierra. Qué interesante lo que acaba de mencionar con respecto a ese tipo de evidencia de fragmentos que se desprenden al chocar, al tener algún incidente, este tipo de naves. Pero aquí la pregunta, se habla mucho, se especula mucho de que ya habían estado aquí visitándonos, de que ya existía un contacto, un paleocontacto, como por ahí dicen, y otra serie de comunicación, ¿no? Y de visitas. Entonces esto rompería, porque bueno, no tenemos ninguna evidencia que, entonces esto se va dando a partir de qué tiempo, porque mucha gente, ¿no? Que aquí siempre los creadores, que muchas posturas, ¿no? Y muchas hipótesis que a lo mejor están sirviendo ahorita con lo que está comentando,
para tener un referente, ¿no? Entonces quiere decir que antes no había nada. Entonces, ¿qué detonó el que a partir de ese momento hubiera ya atención, o a lo mejor fue algo a partir de un evento inusual? Porque se habla mucho de que desde antes, y que hablan mucha gente de que sí, que ellos vinieron a enseñarnos y bla, 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 de los dioses. Y entonces, hasta ahorita tenemos evidencias. ¿A partir de qué fecha supuestamente hay ese tipo de evidencias donde hay platillos que se estrellaron y ya encontramos fragmentos? ¿Qué opina de usted de eso? Bueno, en principio que el caso de recupero más antiguo, con data precisa, que la documentó en el 2020 Roberto Pinotti, y que avaló David Grange, oficial de inteligencia, antes de presentarse al Congreso, habla de 1933 en Italia, donde se estrelló un ovni con el recupero de los cuerpos y que fue llevado a Estados Unidos. Ahí intervino Mussolini, así que hay mucha documentación. Roberto Pinotti, que es el presidente de ISER, que es International Coalition Extraterrestrial Research, que lleva adelante este proyecto Titán de cara a las Naciones Unidas. Bueno, yo soy la directora continental de ISER por América del Sur. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con el tema de los metamateriales y los recuperos. Y ese caso sería el primer antecedente documentado del mundo. Después quizá el que marcó la agenda de los accidentes, el caso Roswell, que ha pasado por infinidad de negaciones, y que en el 2020 justamente un ciudadano americano, investigador, después de que en 3 oportunidades la Fuerza Aérea Americana negó el incidente y lo atribuyó a un globo sonda del proyecto Mogul, un ciudadano americano en el 2020 solicitó la desclasificación al Pentágono de los restos, si había en posesión y estudios restos de un accidente aéreo en esa fecha, el 6 de julio de 1947, en la cercanía de Roswell, y no solo fue positiva la información, sino que le brindaron todos los informes técnicos, incluyendo el famoso dato del metal con memoria, que uno lo doblaba y después volvía a su forma original. Y bueno, y eso generó también mucho impacto, por lo cual, entre las denuncias que está haciendo David Grange, por supuesto todo el mundo está esperando que se hable del caso Roswell como parte del reconocimiento del recupero. Claro. Wow. Ahorita acaba de mencionar algo muy interesante. El metal que tiene inteligencia y tiene memoria. Tiene memoria que al uno doblarlo vuelve a su estado original. Eso también creo que por ahí usted que es de allá de Argentina, tenía ese tipo de objetos el padre Crespi, y que supuestamente se habían encontrado en la Cueva de los Tallos unas láminas con la historia de la humanidad. ¿Qué sabe al respecto de eso? Estamos hablando de los mismos materiales y de la misma tecnología que se usó para eso. Y no sabría decirte eso. Sí conozco lo de las investigaciones de la Cueva de los Tallos por varios investigadores argentinos. Quizá el más destacado fue Julio Goyen Aguado, un espeleólogo que hizo varias expediciones a la cueva y que él afirmó haber tenido en sus manos el hallazgo de esas piezas. Él incluso hizo una expedición con Neil Armstrong, el astronauta del Apolo 11, y acá en Argentina tenemos grandes estudiosos como Javier Estañado, que fue un colaborador muy cercano de Julio Goyen Aguado y que dató de alguna manera la vida de Julio en relación a la Cueva de los Tallos. Y también hay una gran investigadora, que es Deborah Goldstein, que se dedicó a investigar todo ese tema de los tallos con el padre Crespi. Y bueno, siempre fue también un misterio lo de las láminas de oro y la composición de ese efecto memoria que pudiera tener, más la historia de la humanidad. Siempre atravesaron la delgada línea de la duda, ¿no? De los que afirman que existieron y los que afirman que no existieron. Después asomaron las que se consideraron fraudulentas, que supuestamente provenían del padre Crespi, pero en realidad nunca nadie pudo hacer una investigación ni constatar verazmente que esas láminas hayan existido.
y de existir, nunca nadie, ni siquiera las truchas, vamos a ponerlo así, le hicieron análisis metalográfico ni de laboratorio. Y acá es una buena reflexión, ¿no? Porque no es tan difícil acceder a los laboratorios para hacer verificaciones de aleaciones. Hay que tener, por supuesto, recursos, contactos, pero digamos, si hay un interés de saber realmente las intervenciones de elementos o de modificaciones físicos-químicas, en realidad lo que hay que tener es la decisión de llevarlo y vas a tener respuestas. Te gusten o no las respuestas van a asomar. Y siempre es como el debe, ¿no?, de estos fenómenos del misterio, que habiendo supuestamente tanta evidencia, siempre quede trunco el camino de la validación, por lo cual en lo que hace a nuestro interés particular es abordarlo de lleno esa faceta, porque a diferencia de lo que muchos piensan, te da muchas herramientas para fundamentar anomalías. Quizá no alcance todavía para decir, bueno, ok, esto que arrojó el laboratorio realmente prueba que el fenómeno es de origen extraterrestre, pero sí alcanza para salir del estándar de que todo es reconocible inmediatamente y nos da respuesta para decir, bueno, acá tenemos una anomalía manifiesta, no hay forma de explicar que esta aleación o esta composición química o esta alteración del medio pudiera tener alguna explicación convencional, y eso realmente nos da fortaleza para seguir adelante y buscando más elementos, ¿no? Oiga, Sí, por Andrea, ¿y supuesto, o sea, cómo fue que nació el gusto o la fijación en lo que es el fenómeno? ¿Le pasó algún avistamiento o tuvo algún contacto? Sí, bueno, yo cuando estaba en cuarto grado en la ciudad de Buenos Aires, a plena luz del día vi una formación a modo de un trencito aéreo, siempre lo llamo, con un vuelo muy irregular que llamó mi atención. Y bueno, ya mi familia en realidad, mi papá era petrolero y vivía en la Patagonia Argentina, en una localidad que se llama Caleta Olivia, y que ahí en el año 68, el 18 de agosto del 68, no solo mi familia, sino toda la comunidad fue testigo de un gran ovni que desprendió de su interior 5 objetos más pequeños y después en formación volaron para perderse en el Océano Atlántico. Fue de mucho impacto esa noticia, eso la convocó a mi mamá a la indagación, a la investigación, y a mí en particular, yo tenía 2 años en esa época, pero a mí en particular me llevó cuando estaba en cuarto grado y viví esa experiencia, muy niña, a interesarme de lleno en el fenómeno, y de ahí no paré. bueno, yo le quiero preguntar algo que, bueno, o sea, aquí sí tengo un poquito de referentes en el sentido de la analogía desde la ciencia, y le quiero preguntar lo siguiente, o sea, ¿usted piensa que este tipo de seres también nos vienen a estudiar en una postura no nada más observable, sino de observación participante? Porque parece ser que en su gran mayoría pues están inclinados para la parte de la ciencia, ¿no? De la cuestión sobre todo de la genética, ¿no? Y entonces ahí somos observados como objetos de estudio, ¿no? Y es ahí donde este momento de que, bueno, o sea, ellos están en la situación de que tienen una tecnología totalmente desconocida para nosotros. Aún nadie ha podido explicar exactamente cómo funcionan y qué son. Hacemos especulaciones, sí, pero saber a ciencia cierta exactamente qué es, todavía no he encontrado yo ningún argumento que haga válida esa parte. Por supuesto, las conjeturas que uno hace también son válidas, ¿no? O sea, hay gente de ciencia muy capaz o grandes investigadores como usted, pero bueno, o sea, yo creo que este tipo de seres en su gran mayoría sí vienen a hacer sobre todo trabajos de genética, ¿no? O sea, el por qué lo asumen desde esa postura, bueno, o sea, hay que observar tanto
tanto lo que dice el supuesto abducido, y digo supuesto porque en muchas ocasiones no es así, ¿verdad? O sea, los humanos, de alguna forma, culturalmente, mejor dicho, nos gusta estar llamando la atención, pero no todo lo que uno dice se puede comprobar, ¿no? O sea, ahí se necesita de estar haciendo análisis minucioso de toda esta parte, ¿no? Entonces, o sea, el por qué somos observados como fuente de estudios, pues esa parte intriga muchísimo, ¿no? O sea, porque no es cualquier cosa. No sé si usted esté de acuerdo en esa parte, ¿no? Donde hablando de los casos serios, de los casos reales, ¿no? O sea, porque pues hay de todo, ¿no? O sea, desgraciadamente algunas personas no aportan pruebas y bueno, pues eso lo deja en una postura nada más de discursiva totalmente en el lenguaje y nada más, ¿no? O sea, es difícil dar el otro paso de la comprobación cuando no se aportan las pruebas pertinentes, ¿no? Sin embargo, yo creo que la postura de este tipo de seres no es tan abierta como muchos asumen, ¿no? O sea, respetando las ideologías y los credos de las posturas de las personas que están argumentando, es que son mis amigos, mis hermanos, ese es un adjetivo totalmente humano, en mi opinión, o sea, respeto esa postura, pero no lo comparto, ¿no? O sea, no lo comparto porque lo hacemos desde un contexto totalmente humano, no como piensan ellos, porque hay que aclarar un punto también muy importante. O sea, nosotros podemos estar diciendo o adjetivando que pueden ser los buenos, los malos, y desde ahí, o sea, sabemos que pues esa es una postura totalmente de ideología de Occidente, ¿no? O sea, hablar bueno y malo, pues eso pertenece a esa parte. Mesoamérica jamás tuvo esa postura, no, o sea, ni siquiera entendía eso del bueno y el malo, ¿no? Pero bueno, o sea, son las posturas desde que asumen hoy en día las personas, y esto es un dato muy interesante, ¿no? Porque bueno, cuando alguien asume de que es el bueno o el malo, pues me doy cuenta que habla desde una postura totalmente humana, desde una cuestión de ideología, desde una cuestión social, pero no del cómo realmente o sea, lo pudieran ver este tipo de seres, porque no pertenecemos a su cultura. Por mucho que se diga, por mucho que se hable, por mucho que se especule, la verdad que cuando uno no pertenece a una cultura, no hay forma de saber exactamente cómo piensan. Bueno, esa es mi postura. No sé si estoy de acuerdo en ese sentido. Bueno, en principio yo creo que eso parte desde la creencia. Si nosotros, yo siempre digo esto, ¿no? Yo creo en todo lo que se imaginen. Creo en la existencia de vida extraterrestre, creo en los fantasmas, que existen criaturas que han quedado de otras épocas, que han encontrado hábitat en las profundidades de lagos, ríos y mares. Creo en todo porque, digamos, el hecho de la posibilidad siempre está latente, ¿no? De que estas cosas ocurran. Ahora, cuando nos presentamos como investigadores, tenemos que dejar un poquito nuestras creencias de lado para ponernos un saco de responsabilidad y poder empezar a demostrar todas las afirmaciones que exponemos ante la gente, porque yo siempre también digo y fui testigo, y cosas que me han marcado mucho, ¿no? En la responsabilidad que uno asume cuando desarrolla cualquier investigación en cualquier campo, digamos, la probatoria y el desarrollo de investigación para llegar a la probatoria es parte de lo que normatiza después el desarrollo en sociedad, ya sea para un descubrimiento científico, para una legislación, para un peritaje para la policía, no sé, de cualquier orden. Si no lo hacemos con la responsabilidad y los elementos que requieren la fundamentación, estaríamos en una situación de caos, de libre pensadores, y ese sería como una complicación social en general. Por lo cual, en estos temas del misterio, esa responsabilidad requiere mayor exigencia, porque como decía Carl Sagan, para hechos extraordinarios se requieren evidencias extraordinarias, ¿no? Y ahí es donde hay que empezar a poner los pies sobre la tierra. Y es importante tener siempre claro eso a la hora de investigar, porque como bien, y hay una parte que sí coincido, Tommy, con lo que decís, cuando hablamos, por ejemplo,
de contactos en el fenómeno. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Primero, no todo el mundo está habilitado a abordar temas que, más allá de que si son reales las historias o no, exige un afronte clínico, médico, porque de por sí está en juego la salud mental. Y eso no significa que estemos hablando de una persona que esté loca, simplemente es una responsabilidad. Acá nosotros hemos tenido, en Argentina al menos, muchas personas que desde un concepto, y esto no atenta contra quienes dicen ser parapsicólogos, pero sí aquellos que ostentan prácticas con la salud mental de la gente y que le causan mucho daño que realmente le destruyen la cabeza y con una irresponsabilidad. Ahora, y aprovechando que acá tenemos un abogado, un profesional de las leyes, acá en Argentina por lo menos, eso también hoy se cuida mucho porque la gente es muy propicia hoy a denunciar sobre malas praxis, sobre situaciones más complejas que tienen impacto jurídico. Alguien que trabaja desde la salud mental con la gente incursiona muchas veces en la ilegalidad de las prácticas médicas y eso queda expuesto, mismo con incluso la evolución de situaciones sectarias. Hemos tenido profesionales incluso de la salud mental que por prácticas sobre estados alterados de conciencia hasta han sido acusados de exponer consumo de sustancias que aparentemente son peligrosas, como prácticas con ayahuasca o ese tipo de cosas que en nuestro tema se usan mucho para ver si realmente los contactados que dicen ser tales tienen estados alterados de conciencia y que les recrean imágenes o reproducciones de supuestas entidades o seres. Entonces, esto es un buen ejemplo para marcar una línea que es muy, muy indivisible entre la responsabilidad del hacer y lo que no hay que hacer. Eso por un lado. Entonces, si a eso lo trasladamos a la fundamentación de las investigaciones, también nos encontramos que mucha gente tiene parálisis de sueño, siempre siguiendo con el concepto de los contactados, o realmente diagnósticos clínicos que enseguida lo asociamos con el contactismo con seres extraterrestres. Y realmente, cuando uno entra en investigación y asesorado y guiados por profesionales que han desarrollado muchos años de experiencia en esto, y por eso hoy nosotros los llamamos experimentadores, porque entre las cosas que integran para los estudios profundos de estos casos de encuentros de personas en cercanías del fenómeno ovni y hasta de los materiales o los elementos físicos que el fenómeno deja, generan muchísimas situaciones que se documentan hasta en las historias clínicas. Entonces hoy tenemos patrones muy, muy precisos, determinantes, que incluso a veces hay que tener hasta la responsabilidad de cómo se comunican, porque estamos hablando de situaciones complejas, sensibles, profundas, y que requieren también de una responsabilidad ahora hasta de comunicar. Entonces, creo que ahí hay que tener siempre mucho marco objetivo en el desarrollo y manejo de estas informaciones y de estas investigaciones, porque podemos pasar del llano al precipicio en un solo acto. Y eso después genera información basura que da lugar al descrédito del tratamiento del tema y eso nos perjudica muchísimo en las investigaciones y en el avance de la temática. Y por suerte, nuestro desafío como investigadores, de repente de gran parte de nosotros, es cambiar esa mirada bizarra que se tiene del tema, justamente por todas estas cantidad de definiciones que no tienen nada que ver con la realidad, que están ciertamente bastante lejanas de la realidad y que tapan la posibilidad no solo de conocer la realidad del fenómeno, que es increíblemente extraordinaria y profunda y que genera disparadores de todo tipo, y que hace que además la gente que vive estas experiencias no las cuente y no salgan a la luz y nos perdemos la posibilidad, toda la humanidad, de acceder a un conocimiento privilegiado, fundamentada y documentada con los lugares que deben ser documentados. Entonces me parece que esto es una mirada que nos cambió a muchos desde hace varios tiempos, porque también velamos por la seguridad de la salud mental y física de muchas de las personas que viven estas experiencias. Qué complicada decisión, yo creo que hasta de esos seres,
porque viéndolo desde ese punto de vista en el cual un contacto inmiscuye muchos ámbitos, ¿no? El cultural, todo, y de cómo las personas van a tomarlo, todo el mundo va a tomarlo. He sabido casos de mucha gente que se aprovecha de todo eso para hacer un negocio, para vender su narrativa, ¿no? Y convencer a gente que a lo mejor no conoce bien el tema, pero que pues a lo mejor le atrae. Y ha habido casos en que hay gente que, o sea, ha tenido problemas, o sea, a partir de experiencias mal encaminadas a supuestos, vamos a hacer un grupo de contacto. Lo que pasó con el caso muy sonado ese donde todos, ahora sí que murieron porque según iba a pasar un platillo volador y todos iban a ir con él, entonces todos Stargate, tomaron la algo. secta, eso era un movimiento sectario, Así es. Stargate, sí. O sea, esto implica no nada, o sea, eso tiene consecuencias jurídicas, o sea, viéndolo desde ese punto, y pues yo creo que, como dicen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la gente que divulga este tipo de información, porque pues muchas veces no es buena, ¿no? O sea, no viene de buena fuente, y lo hacen todo por estar en las redes, ¿no? Activos. No sé qué piensas al respecto. Y sí, es correctísimo, coincido muchísimo con lo que mencionás. Hoy la voracidad, aparte, bueno, no es un tema menor, ¿no? El resguardar un testigo para privilegiar no solo su intimidad, su integridad, sino también la información que él te pueda dar. Y de hecho está muy avanzado en muchas partes del mundo el trabajo con experimentadores que requiere del anonimato, porque las personas que están en cercanía del fenómeno y tienen estos encuentros manejan hasta, te diría, información privilegiada. Ya no solo el mensaje que hay que salvar el mundo porque lo estamos contaminando, que puede ser, sino que los experimentadores manejan información de desarrollos tecnológicos, situaciones muy estratégicas y complejas, que realmente hay que resguardarlo porque, como les decía, tienen esta información privilegiada que es el apetito de cualquier desarrollador tecnológico, gobiernos, y hoy los grupos de experimentadores, que no son tantos millones como creen, sino que son gente bien definida, específica, están en resguardo de contenciones de fundaciones o grupos de investigadores que lo llevan hace varios años y que pugnan y luchan mucho para que no sean reconocidos. Y ese me parece que es el desafío y lo que estamos hoy de alguna manera viendo como información de avance respecto a lo que viven las personas con el fenómeno. Así que coincido mucho en la expresión esta de que hay que tener mucho cuidado porque muchas cosas han dado origen a movimientos sectarios que además de hacer usufructo personales, también encubren actividades ilícitas, ¿no? Hemos tenido acá en Sudamérica múltiples situaciones de esa. Nosotros nos tocó vivir una muy de cerca, una organización que se llamaba Radar 1 y que también propuso, simulando lo de la secta Stargate, porque eran como seguidores de esa secta, y de hecho el líder de la secta, Guillermo Romero, se suicidó el día del cumpleaños del hijo, adelante del hijo y sus amiguitos, y bueno, y nosotros lo vivimos con mucha preocupación. Uno de este hombre le tiró a mi madre la camioneta encima para hacerla desbarrancar en un camino, se presentaba en Victoria, argumentando de que había que dispararle a los grises y que atacando a los investigadores que llevaban un poco de objetividad y seriedad. Realmente son situaciones enajenadas, peligrosas y que por detrás quizá encubren otras situaciones más complejas, ¿no? Y hay que decirlo con nombre y apellido: narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de niños, enarbolados en la bandera de busquemos vida extraterrestre. Por eso hay que ser muy, muy cuidadoso, muy objetivo en el trato de la información, de la gente que se acerca, y nosotros todos hemos aprendido a tener el cuero duro ante estas circunstancias también, porque las hay y muchas.
Muy interesante todo lo que ha comentado, o sea, bueno, la verdad que ha valido mucho la pena todo lo que nos tardamos en, en llegar aquí, pero no, es que usted es una muy buena oradora, es una investigadora muy a fondo, muy seria, sobre todo que eso es la parte que uno busca, ¿no? O sea, la seriedad, el prestigio, porque digo, o sea, desprestigiar pues es muy sencillo, ¿no? O sea, es más fácil decir un argumento, tal vez significativo, que hacer un campo de investigación porque requiere precisión, esfuerzo, investigación de campo, pero también de escritorio, las fuentes, sobre todo esa parte, ¿no? O sea, tan delicada, o sea, tan interesante. Escuché que usted tiene un museo de ovni, ¿verdad? O sea, ¿nos puede comentar un poquito con relación a su grupo Séfora? Me parece que se llama, ¿verdad? Correcto. Bueno, muchas gracias por los conceptos de ambos y bueno, la verdad que yo un poco sigo los caminos de mi madre, ¿no? Ella mostró un horizonte que de alguna manera la convirtió en testigo investigador, además, que fue una mirada novedosa acá en Argentina en su momento. Y bueno, lo que nosotros hacemos es, el museo de alguna manera nace como consecuencia de las investigaciones. El grupo de investigación nace en 1991 y el museo nace en diciembre del 2004 y nace en lo que era el escritorio de mi madre, donde tenía su biblioteca, sus archivos, y un periodista de acá de Argentina muy conocido, Martín Jauregui, lo visita por primera vez cuando viene a ver a mi mamá y él lo mencionó como Museo del OVNI. Así que a él le debemos esa apertura. Y así fue como año a año fue creciendo por el boca a boca y bueno, concentramos las investigaciones no solo nuestras de nuestro equipo, sino también la de colegas nacionales e internacionales, e intenta hacer un reservorio, si se quiere, de eso en el tiempo. Y lo que le mostramos a la gente es información de las investigaciones, pueden ver los elementos, pueden también hacerse de los materiales y los informes, y es muy lindo ver cómo la gente entra con expectativa de ver a ver qué onda que acá y se va con una información que nunca pensó que iba a recibir, porque eso es lo que tiene hoy el fenómeno en sí. Así que estamos muy contentos de dónde hemos llegado y acá mismo en el museo nació ya hace 13 años Séfora, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina y que es la organización, si se quiere, oficial en Argentina para la búsqueda de la desclasificación de expedientes oficiales en distintos ministerios, ¿no? Hemos conseguido ya del Ministerio de Defensa, de Transporte, de Seguridad, y estamos muy contentos con haber emprendido ese viaje porque realmente hemos accedido a casos históricos, a casos novedosos, y en esa lucha estamos ahora. Y en estos días, dentro de 48 horas, estamos presentando en Buenos Aires una organización que se llama ALAS, que es América Latina para Aeroespacios Seguros, donde un piloto que ha tenido una experiencia en Comodoro Rivadavia, Pablo Ducó, va a presidirla y la idea es que sea un ámbito para que todas las personas, pilotos, controladores aéreos, personal técnico de todos los medios, ¿no? No solo en el aire, sino en el océano, en el mar, en la tierra, puedan tener un lugar donde volcar sus experiencias y que además puedan trascender en las investigaciones desde la idoneidad del medio. Así que estamos muy contentos con este lanzamiento que vamos a ver, ya creemos que ha tenido una muy buena recepción en ámbitos argentinos y de Latinoamérica. Uy, interesantísimo. Fíjese que de mi parte yo hice una investigación, bueno, pues es que a mí también me gusta lo difícil, ¿no? Con relación, lo denominé Plan de Navegación Mundial Alienígena. Y esto haciendo comparación con lo que nosotros hacemos, es decir, si usted, o sea, como bien lo comentó hace rato, tiene un plan de vuelo, quiere decir que ya hay un proceso programado a dónde ir, si llega, o sea, en el transcurso del vuelo
pueden suceder cosas que tal vez uno no comprende, ¿no? O sea, como el percance, algún inconveniente, y son cosas cotidianas que en cualquier parte donde haya un aeropuerto sucede esto que le estoy comentando, ¿no? Entonces, en base a toda esa parte, hice una investigación que la denominé Plan de Navegación Mundial Alienígena, porque todo el mundo, es verdad, tienen pruebas, evidencias donde están las naves, pero no hablan del cómo y el por qué están ahí. Y yo sí hice eso. Le dediqué, qué bien. O sea, todavía lo sigo investigando. Escribí un libro que se llama como el grupo Los Otros Seres, y al último hago decodificación, es decir, interpretación de los crop círculos. No sé mucho, pero sí me aplico ahí un poquito, ¿no? Y, o sea, eso del Plan de Navegación Mundial Alienígena, hijos, no, o sea, conclusiones increíbles, porque, pues, digo, o sea, usted puede agarrar un mapa estelar de cualquier constelación, o sea, y ver lo que realmente es la posición de la Tierra. Entonces, ¿cómo llegan? ¿Cómo nos encuentran si jamás han estado aquí, ¿no? O sea, desde ahí comienzan las preguntas, y una vez que llegan a nuestro espacio, cómo se posicionan y el por qué. Y a todo eso que le estoy comentando, llegué a conclusiones interesantísimas, muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, digo, o sea, se lo comento porque pues usted también es una excelente investigadora, lo cual me parece genial lo que está comentando, o sea, esto de que vayan a su museo, y que pues supongo, o sea, que las personas quedan totalmente maravilladas. Si están escuchando, es un deleite, ¿no? Es un deleite estar aquí compartiendo intercambio cultural, de información, tanto de uno como de otro tipo. No sé si sabía usted esa parte, ¿no? O sea, digo, o sea, le comento porque no he escuchado que nadie más lo haga, ¿no? O sea, el cómo se posicionan las naves, si avanzan tantito, o sea, para todo, o sea, me quebré la cabeza en ese sentido, ¿no? O sea, sí, pasa. Es que así debe de ser, ¿no? O sea, y llegué a conclusiones impresionantes. O sea, usted no puede llegar a un sitio si no hay alguien. Hoy podemos decir que gracias al Google Maps uno encuentra los sitios, pero usted no puede llegar a determinado punto si no sabe exactamente el cómo y el por qué, el santo y seña para que pueda llegar al sitio que usted quiere. Es decir, necesita que alguien le haya informado, no es de otra forma. Es decir, que es los alienígenas de la especie que sea tienen informantes aquí. Y lo digo o sea, con causa, ¿eh? No estoy hablando nada más porque sí. O sea, yo llegué a este tipo de comprobaciones porque estar investigando me daba la pauta que venía otra cosa, el cómo se posicionaban a cierta altura, el por qué no se dejan ver. O sea, todo eso fueron, o sea, un análisis muy interesante. No sé si esté de acuerdo en ese sentido. Bueno, como les decía antes, digamos, las conclusiones son hipótesis, este tipo de indagación. Bueno, ahora todo eso que se plantea como un campo de trabajo hay que probarlo. En ese sentido, puedo sugerirle que hay un campo para explorar que es novedoso, que lo estamos abriendo ahora al conocimiento, digamos, todos accedemos a ese conocimiento, todavía de difícil acceso, que son las firmas digitales. Son sensores de alta tecnología que nos permiten, fuera de la atmósfera, dentro de nuestra atmósfera, debajo del agua, poder hacer registros de eventos que emitan señales. Presupone que estos eventos, con sus sistemas de propulsión, aeronavegación, pudieran generar ese registro, y de hecho, bueno, hay ya certificaciones interesantes como la que está haciendo Avi Loeb desde la Universidad de Harvard, donde de hecho hace poquito terminó su exploración en las costas del Pacífico, frente a, creo que a Nueva Guinea, donde recuperó restos de un objeto que ellos monitorearon con satélites, que cayó en ese lugar hace unos años y que pareciera que son de elementos, han recuperado elementos que no están en la tabla periódica de los elementos, un nuevo elemento. Entonces las firmas digitales hoy nos permitirían en su mapa de trabajo, me parece como una herramienta fundamental para explicar el por qué y el cómo, por qué replican en esos lugares donde son observados. Por ejemplo, el mapeo a través de
no solo ya las firmas digitales, sino de las evaluaciones recurrentes de testimonios que, pasados los filtros, no tengan explicación y empiezan a hacer un mapeo muy interesante en determinados puntos del planeta que nos permiten indagar más profundamente. Antiguamente Aimé Michel sacó la teoría de las líneas Lane, donde generaba vectores, él empezó haciéndolo en España con eventos que incluso cruzaban con la Fuerza Aérea del Aire, que es la Fuerza Aérea Española, y denuncias que generaban los testigos con evidencia más sólida, testimonios sólidos, y esas líneas eran muy interesantes, que coincidían con mapas de oleadas, por ejemplo. Entonces, todo ese trabajo de campo pudiera fundamentar la hipótesis y las preguntas, y responder las preguntas, ¿no? Que un poco son las preguntas que nos hacemos todos. Pero siempre es bueno tener hipótesis novedosas de trabajo para trabajar e incorporar nuevas herramientas. Así que, básicamente, lo felicito porque no todos los días se escuchan nuevas hipótesis. Sí, la verdad es que bueno, muchas gracias. La verdad es que me llevó meses hacer esa investigación, o sea, y fue casi cerca de un año estar investigando tanto videos como argumentos, y dónde coinciden las cosas, dónde sí, dónde no. Fue bastante complicado. No quiero decir con esto de que o sea, que tal es cual como lo estoy mencionando. Simplemente es una observación. ¿Puedo estar equivocado? Por supuesto que Claro, sí. sí, por supuesto. Bueno, ahí viene el otro tema que me da pie para comentarle esto. Cuando un investigador de cualquier campo de la ciencia promueve una hipótesis, la fundamenta y desarrolla todo el trabajo con conclusiones, la expone a lo que se denomina revisión de pares, grupos de científicos que revisan esos datos que se argumentan en la fundamentación de la hipótesis del objeto del trabajo y que de coincidir llevan a que se formalice como definición y se publique en una revista científica. La revisión de pares, que previamente pasa por lo que se denomina un comité arbitral, es lo que genera la validación de una investigación. Entonces, eso es algo que en el campo civil de la investigación de los misterios todavía no estamos ni acostumbrados a escucharlo y que debería ser un paso trascendental, porque el hecho de exponer nuestros trabajos a la crítica de otros profesionales que puedan aportar su conocimiento para la validación o para la evaluación y revisión de los datos, es muy importante. Y yo siempre cuento, ¿no?, que quienes incursionamos en las ciencias estamos acostumbrados a que colegas critiquen o revisen los trabajos y que hagan aportes desde otras miradas para poder mejorar esa hipótesis de trabajo. Y en el campo de la ufología es algo que genera muchos nervios y muchas disputas y peleas, por lo cual es interesante generar cultura también en ese marco. Claro que sí, pero bueno, es lo que le quería compartir. Hasta la fecha sigo haciendo conclusiones de esa parte porque le vuelvo a comentar la primera parte que la denominé el plan de navegación mundial alienígena. Ahí doy santo y seña del cómo y el por qué, ¿no? O sea, y como lingüista, pues me tengo que aplicar bastante, ¿no? O sea, porque sé que me voy a exponer a la crítica, ¿no? O sea, por supuesto que voy a tener errores, ¿no? O sea, claro que los voy a tener, ¿no? O sea, pero pues esto es algo que pocas veces se ve, ¿no? O sea, y se lo quería compartir porque puede, digo, o sea, tenerla usted aquí con nosotros, pues no es cualquier cosa, ¿no? Entonces sí hay que tener como que un material como para sorprenderla y agradarla sobre todo, ¿no? O sea, cuando usted quiera podemos hacer análisis de esta parte que en mi opinión son muy interesantes y que nadie más tiene, por supuesto. Bueno, muchas gracias por compartirlo, porque el conocimiento es el exil de los dioses, como dicen, ¿no? Entonces, creo que todos los que nos podemos estar abiertos a incorporar nuevas herramientas, nuevos conocimientos, es realmente súper valioso. Así que no todo tiene la amplitud de compartirlo. No, pues, pero pocas ocasiones tenemos un invitado así tan prestigioso. Ustedes, o sea, la verdad es que sí le admiro bastante, ¿no? O sea, le he escuchado
y cada vez de que he podido, o sea, cuando puedo y la veo conectada, no, pues por supuesto que me doy el tiempo de escucharla, ¿no? Porque todos sus aportes normalmente son, tienen referentes y sobre todo fuentes muy interesantes, ¿no? O sea, desde la analítica, o sea, ustedes es una muy buena analizando los contextos, ¿no? O sea, tanto de una parte, o sea, me refiero al contexto o al contenido que está enunciando el actor principal y desde la postura de la ciencia. Entonces, o sea, usted es muy buena y bueno, o sea, espero que se sienta a gusto aquí con nosotros. O sea, yo de mi parte muy encantado de que esté aquí y por supuesto que aquí a la mano también tengo un poquito de lo que he hecho, ¿no? O sea, le puedo leer algo si usted gusta, ¿no? O sea, porque esto no lo comparto tan fácilmente, ¿no? O sea, Hasta le escribió una poesía, creo. Muchas gracias. Sí, cómo no, va a ser un placer. y o sea, esta parte la estoy denominando, por supuesto que esto es lo más reciente que he hecho, ¿no? O sea, todavía, o sea, me falta muchísimo, o sea, llevo como cuatro cuartillas que, o sea, estoy hablando como 2, 3 meses, ¿no? O sea, de estar analizando, estar viendo, pues, si estoy bien, si estoy mal, o sea, porque, pues no tan fácilmente, esto se comparte, puesto que digo, o sea, no está por demás que alguien diga, ay, bueno, pues, o sea, a mí me gusta y me lo apropio, ¿no? O sea, bueno, o sea, no está mal, pero siempre y cuando citen de dónde es, ¿no? O sea, eh, porque puede darse el caso de que, pues igual, o sea, va a servir o a lo mejor puede que no sirva, ¿no? Porque también está en esa postura, ¿no? Y aquí yo lo denominé control operacional, ¿no? O sea, así como título, ¿no? O sea, como tal. Y entonces, aquí pongo que, pues, es detectar y evitar, ¿no? O sea, capacidad de ver, captar o detectar tránsito de conflicto u otros peligros y adoptar las medidas apropiadas para cumplir con las reglas de vuelo aplicables. ¿Qué quiero decir con esto, no? O sea, de alguna forma ellos nos han observado demasiado y no tan fácilmente se manifiestan como uno desea o como uno piensa o como uno quiere. Entonces, este tipo de analogías, o sea, por supuesto que van desde la postura de nosotros, desde la cotidianidad de los vuelos, pero también, entre comillas, cotidianidad de ellos, o sea, y digo entre comillas porque no siguen tanto los patrones como nosotros, ¿no? Pareciera que no. Sin embargo, aquí me voy a contradecir, o sea, sí hay indicios donde dan pautas a investigación. Por eso es que uno saca conclusiones, ¿no? Bueno, no sé si le agrada esa parte, ¿no? O sea, y, Sí, 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 es correctísimo, sí. o sea, y entonces, o sea, llegar a una conclusión como esta, o sea, por supuesto que uno tiene que estar analizando posturas de aviación, de vuelos, tanto de ellos como de nosotros. O sea, es difícil todo esto, es muy complicado, no es cualquier cosa. Al menos de mi parte era lo que le quería comentar, ¿no? O sea, y cómo vuelan, porque hay naves que no tienen pilotos, que son controladas, así como nosotros también lo Bueno, hacemos, ¿no? eso tiene ya un peso fundamentado cuando se definen los drones hipersónicos. En realidad estamos hablando de conceptos no tripulados, no solo por el tamaño o la incidencia de vuelo de ese mecanismo artificial, sino también porque cuando hablamos de eventos que desarrollan velocidades hipersónicas, arriba ya de los 10.000, 11.000 kilómetros por hora, a diferencia de lo que está en experimentación terrestre, digamos, estos eventos que se denuncian desarrollan quizás hasta velocidades arriba de los 40.000 kilómetros por hora, que los hacen no replicables. Esto ya nos define una condición desde nuestra vista de la ciencia. Son no tripulados, por lo cual es el concepto de dron pudiera aplicarse también perfectamente, porque la fuerza G definitivamente no permitirían un cuerpo biológico al modo que lo entendemos como piloto. Entonces, esa condición de no tripulado, de mecánico artificial, cae de perilla. Y bueno, o sea, le vuelvo a comentar, no puedo
aseverarlo al 100%, pero especulo, ¿no? O sea, especulo, o sea, creo que entre más grande la nave, hay más posibilidades de que haya tripulantes. Entre más pequeñitas son estas, hay menos posibilidades de que vaya algún ser adentro de ella. Más bien son manipuladas en su gran mayoría por una nave madre, ¿no? Y entonces es así de que emiten ondas, y bueno, o sea, eh, el cómo vuelan, si hay algún desperfecto, qué es lo que pasa. A mí se me hace muy interesante toda esta parte, ¿no? Pero bueno, era lo que le quería compartir, o sea, y espero que haya estado a gusto aquí con nosotros, o sea, no sé si quieras hacer otra pregunta más, mi estimado Héctor. Es que es un tema tan amplio y claro que sí, o sea, por ahí estaba yo esperándome, porque también pues, me pareció muy interesante escucharte, ya habías compartido eso, y obviamente que eso deriva en muchas cosas, ¿no? Pero aquí, o sea, hay varios puntos que sí, a ver si todavía alcanzamos y todavía tiene el tiempo aquí, Andrea, de todavía estar, ahora sí que compartiendo esa información que ella posee. El concepto vida, para nosotros tenemos un concepto, ¿no? No sabemos si sea lo mismo lo que nos está visitando, si en el interior de esos objetos exista vida, o a qué le llaman ellos vida, porque nosotros podemos interpretar el concepto, ¿no? De vida, lo podemos definir, que obviamente ha cambiado mucho, ¿no? Pero si en ese tipo de artefactos existe vida, o como lo comenta aquí Andrea, o son una especie de objetos que son artificiales, o porque mire, la semana pasada estuvo aquí el señor Juanito Juan, que es uno de los exponentes más ahorita en la actualidad de vida extraterrestre, de avistamientos, y él comentó algo, de hecho, a ver si ahorita paso el video, que él ahorita últimamente ha tenido muchos avistamientos de esferas y él las cataloga como si fueran de carne, o sea, tenemos por ahí algunos videos donde muestra, y de hecho creo que acaba de tocar uno, ahorita son muy recurrentes en su casa ese tipo de avistamientos, tiene videos, pero él menciona que dice que es como si fuera un ojo con carne, pero obviamente algo biológico, no sé qué sea realmente ese tipo de cosas, pero volviendo a lo que les preguntaba, el concepto de vida nosotros lo manejamos y lo definimos de tal manera, pero la pregunta es, ¿lo que estamos viendo es vida? Porque si es eso de que existiera difícil de vida responder esa. dentro Sí. de un objeto que se mueve a gran velocidad, ninguna especie soporta ese tipo de movimientos. Si cuando uno viaja es afectado por muchos factores, ¿no? Y uno llega y obviamente que de diferente manera, pero bueno, esas son otras, van ahora sí que circunstancias, pero ahorita mi pregunta es, ¿lo que vemos es vida? ¿O existe otro tipo de cómo lo podemos, no sé, cómo lo podemos definir o interpretar lo que estamos viendo? Porque si ya partimos de que es algo artificial, entonces no podría llamarse o catalogarse como vida, ¿no? A lo mejor tiene los referentes físicos, existe, porque bueno, ha habido encuentros con seres que se asemejan a uno, ¿no? Que se asemejan al ser humano, y pues bueno, marcha bípeda, tiene cabeza, extremidades, y supuestamente hay un contacto o una comunicación que le llaman por telepatía, que realmente aquí tenemos como que una polémica siempre, que si realmente existe, ¿no? O se da ese tipo de comunicación. No sé si por ahí tenga algo que nos pueda compartir al respecto. Y es difícil contestar esa pregunta porque todavía no está probado que haya vida inteligente, por lo cual es todo presuntivo lo que podemos manifestar. Yo creo que sí, que hay vida inteligente, que pudiera tener sondas con determinados factores de investigación artificiales. Pudiera ser que haya naves, objetos que incursionen y que tengan atmósfera controlada
para que esas fuerzas G no impacten en un tripulante, pudieran ser un montón de cosas. Eso es lo que el futuro nos deparará para indagar. Entonces creo que son todas preguntas que hay que plantearse para ver cómo ir respondiéndolas, pero solo la vamos a responder si estamos ante la posibilidad de investigar esos factores. Hoy por hoy, si realmente los gobiernos o el gobierno de Estados Unidos, como afirmó, tiene recuperos de objetos de origen no humano y material biológico, y que ese material biológico sea más allá de una bacteria o algún virus, y sean realmente cuerpos recuperados, inteligentes, que algunos quizá pudieran haber estado con vida, digamos, creo que tendrían como más avanzadas las respuestas a estas preguntas. Por lo menos nosotros los civiles solo trabajamos sobre hipotéticos, entonces es difícil. Yo creo que sí, en mi marco de creencia, en base a todo lo que recopilé, lo que intercambié, lo que hablo, entiendo que esto es una realidad y que pudiera existir todos estos factores, ¿no? De ambientes controlados para que un cuerpo biológico pudiera resistir las fuerzas G en base a desarrollos tecnológicos que todavía no entendemos. Por ejemplo, desarrollos en gravedad cero, o que haya sondas que nos visiten, que sean netamente artificiales y que sean mecánicas, digamos. Entonces, creo en todas estas posibilidades. Le voy a leer algo acerca de las naves, o sea, a ver qué le parece. Las naves, sobre todo las exploradoras, deben tener tareas especiales esenciales para las operaciones de las naves piloteadas a distancias durante el tiempo de vuelo. Por supuesto, llegar a este tipo de conclusión me llevó mucho tiempo, ¿no? Y le puedo leer un poquito más si usted quiere, digo, si es que no la aburro, porque aquí también estoy comentando que la aeronave debe, o sea, la aeronave alienígena, por supuesto, debe contar con algún miembro que mediante la observación visual de la nave exploradora piloteada a distancia apoya o ayuda al piloto remoto en la realización segura del vuelo. Es decir, que que sí se puede suscitar problemas de una nave exploradora, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que pueda ocasionar esa parte. Puede ser que no, como no pertenecen a este entorno, esa parte también hay que tomarla muy en cuenta, ¿no? O sea, muchos piensan que no tienen fallas, no, o sea, también están a prueba y error como nosotros, ¿no? Entonces, no sé si le haya agradado esa Bueno, parte. ahí hay una hipótesis de trabajo que dejó vigente Stanton Friedman, un físico nuclear, que mencionaba de que nuestros sensores de alta tecnología emitían estos rangos de longitud de onda entre el marco de espectro no visible, asociado a microondas, radiofrecuencias, rayos gamma en distintas formas, y que parte de ellos podrían interferir los sistemas de navegación de estos fenómenos que presuponen, y de hecho los laboratorios avalan bastante, ¿no? El hallazgo de microondas, radiofrecuencia, quemaduras por radiación basados en rayos gamma, que emitan estos objetos y que pudieran interferir su sistema de navegación y producir los accidentes, por lo cual es una hipótesis que ha acumulado muchísimos teóricos, investigadores de la ciencia, y que ha hecho un mapa muy interesante sobre accidentes aéreos inusuales y la ubicación de sensores de alta tecnología que emitan este tipo de radiación, y es alta la tasa de accidentes aéreos inusuales. Entonces, muy interesante esa parte. Y bueno, aquí yo deduzco cómo es la comunicación entre las naves, ¿no? Y así le puse comunicación. Comunicación que se entiende no tanto como un simple mecanismo de transmisión de información entre dos polos, sino como un proceso interactivo mucho más complejo, que incluye la continua interpretación de intenciones expresadas verbales y no verbales de forma directa o velada. Esto es complejo, o sea, haber llegado a este tipo de conclusiones no fue tan sencillo, porque os digo, o sea, nosotros pues sí tenemos la facultad, la facultad del lenguaje para estarnos comunicando, y también las ondas
no sé si se dio a entender esa parte, ¿no? O sea, la que le acabo de leer, ¿no? O sea, Y a mí me yo pareció muy ahí interesante, ¿eh? me parece como, yo siempre hablo de hipótesis, ¿no? Porque afirmar es algo complejo, hay que fundamentar eso. En ese marco hay unas experiencias que denunciaron los tripulantes de las estaciones espaciales rusas Salyut 7, Salyut 6, donde afirman haber tenido experiencias con ovnis en el espacio que ellos llamaban ángeles, ¿no? Y que han llegado a establecer declaraciones, son la Salyut 7 creo que tuvo 6 o 7 tripulaciones, 5 de ellas afirman haber visto estos seres y afirman haber tenido comunicaciones a través de las escotillas, donde se llegaron a mostrar incluso mapas estelares para señalar su origen. Esto siempre fue negado por el gobierno ruso y ahora con la apertura de la Agencia Espacial Rusa también estudia los UAP y ya 2 comonautas han dado declaración pública de estos eventos. Es muy interesante para tu campo de estudio y lo que acabas de mencionar, tratar de rastrear a alguno de esos cosmonautas para que den definición de eso, porque lo gestual es parte de la definición de su declaración, digamos, entre escotilla y escotilla, haciéndose señas. Así que puede ser muy interesante para tu teoría. Pues, pues muchas gracias, o sea, yo le agradezco mucho y no porque no quiera continuar, sino porque ya también sé que allá donde usted está, pues ya es tarde, ya la veo cansadita, le damos las gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, le agradezco enormemente y si hay posibilidad, si usted desea otra entrevista, pues con todo gusto, ¿no? O sea, porque puedo mostrar un marco mucho más interesante, ¿no? En dado caso de que usted quiera estar aquí nuevamente con nosotros, por Podemos, supuesto, ¿no? podemos luego abordar lo social, ¿no? También cómo influye en el ámbito social, ¿no? Todo este tipo de acontecimientos y en dado caso que se diera un contacto a nivel mundial, pues cómo explicarían, ¿no? La situación, tanto en lo cultural, en el ámbito económico, o sea, muchas cosas, ¿no? En lo psicológico, o sea, cómo afectaría. Y pues bueno, esto no acaba, esto abarca mucho y pues como lo dijo mi compañero Tommy, pues yo creo que haré en continuación esta muy buena plática que tuvimos con usted, Andrea. Me va a encantar y podemos hablar, pero muy a fondo en la próxima, en el proyecto Titán, que estamos llevando adelante con ISER, que justamente aborda ese camino. Así que con mucho gusto en una próxima entrega podemos hablar y profundizar sobre eso. Me encantaría. Pues Aquí no muchísimas hablamos de gracias. hermanos de luz, aquí no hablamos ya se dio cuenta que no hablamos de muchas cosas que ya en ese discurso repetitivo pues ya nos aburrió, ¿no? Aparte nosotros no somos muy dados a estar platicando de otras opiniones de otros youtubers, de otra gente, entonces aquí yo creo que tratamos de hacer este tipo de trabajo para compartirle a la gente y tratamos de ser muy objetivos siempre. No, me encantó conocerlos y con gusto en el futuro charlamos ya sobre estos ejes. Así que me siento muy afortunada, muy agradecida además por el respeto y el cariño y realmente Uy, ya se fue. Bueno, pues muchas gracias. Como que, ya regresó. sí, acá estamos. Sí, La, sí, la dejamos para que se despida. Aquí fue Los Otros Seres, Misterios de Historia Oculta. Y pues sus redes sociales, si quiere compartirlas, doctor Andrea, por favor. ¿Cómo no? Bueno, me encuentran googleando como en arroba Andrea Pérez Simondini, me van a encontrar en Instagram, en YouTube, en Facebook, ahí me manejo mucho, así que con gusto nos contactamos y va a ser un placer conocer sus opiniones y sus casos y sus denuncias. muchísimas gracias, pues le agradezco al grupo de Misterios e Historia Oculta, al grupo de los Misterios de los Otros Seres, pero en especial al grupo de los
o sea, de los otros seres, y por supuesto a nuestra gran talentosa invitada, que fue todo un deleite, un honor tenerla aquí, y próximamente, dentro de pronto, vamos a volverla a contemplar aquí con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches chicos, un placer, ¿eh?